Ok, vamos a ver lo que son series. Una serie básicamente es una expresión, como aquí lo dice, de esta naturaleza. Este simbolito que está aquí es la letra sigma mayúscula. Básicamente es una sumatoria. Sumamos elementos desde n igual con 0 hasta infinito de elementos a n, donde cada elemento a n son números reales, así como lo vemos. También existen series con números complejos, pero estamos en variable real. Así que estamos tomando los elementos reales. Y básicamente la definición de la serie es esto. La serie desde n igual con 0 hasta infinito de los elementos a n no es otra cosa que calcular el límite, cuando n va a tender a infinito, de una sucesión de sumas parciales. Se llama sucesión de sumas parciales porque sumamos una pequeña cantidad de ellos y luego calculamos el límite. Hay ejemplos de series y vamos a decir que básicamente tenemos dos tipos de series. Vamos a decir que esta serie converge si el límite existe. Y si el límite no existe, vamos a decir que la serie diverge. Es decir, si este límite no existe, si no existe el límite, vamos a decir que la serie diverge. ¿A qué me refiero? Bueno, pues como esto es un límite, básicamente si este límite de esto existe, vamos a decir que la serie converge. Y vamos a decir que la serie diverge si dicho límite no existe o se escapa a infinito. Cualquiera de los dos elementos podemos tener esa situación. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es ejemplos de una serie que sea convergente o divergente, dependiendo de cómo sea, para que vean que es una serie y pues podamos tener este tipo de cosas. Vamos por él. Ok, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. Entonces vamos a tratar de calcular si esta serie es convergente o no, de acuerdo a la definición que tenemos. Entonces primero tenemos que escribir lo que es el desarrollo de esta serie. Y esto sería de la siguiente manera. Esto sería igual al límite, cuando n va a tender a infinito, de la sumatoria desde k igual con 0 hasta n de r elevado a la k. Simplemente lo único que hice fue aplicar esta definición. Ahora mis a a la k son los r a la n, entonces serían, perdón, los a n son los r n. Entonces a la k simplemente serían r a la k, por simplemente analogía. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular cuánto vale esta sumatoria. Ahorita voy a ignorar por el momento el límite, solo quiero enfocarme en esta parte que tenemos aquí, ver qué es. Entonces vamos a ponerlo así, la sumatoria desde k igual con 0 hasta n de r a la k. ¿Quién es? Pues esto es, cuando k vale 0, tenemos r a la 0 más r a la 1 más r a la 2 más, y así me voy hasta r a la n, que es el último elemento que tenemos aquí. Cuando k vale n, simplemente se sustituye y tenemos este elemento. Ahora, esta sumatoria por el momento no sé cuánto vale, entonces le vamos a poner que vale una incógnita. Y vamos a poner que esto vale S. Yo no sé cuánto es. En consecuencia, ahora lo único que me falta hacer es lo siguiente. Voy a multiplicar toda esta expresión por R y la voy a poner aquí abajito para que veamos qué sucede. Entonces, si yo multiplico toda la expresión por R, tendría R por R a la 0, sería R a la 1, luego R2, y así me voy. R a la n más R a la n más 1. Eso es multiplicar por R la ecuación S. Entonces repito, lo único que hice, que toda la expresión la multiplico por R, por eso aquí tengo RS, que es lo que tengo aquí esta parte. Y pues cuando multiplico por R sería sumar un exponente. Por eso empiezo en el 1, a diferencia del primer caso, y termino en el más 1, porque cuando multiplico R a la n por R, tengo R a la n más 1. Ahora lo que hacemos, simplemente ya tenemos estas expresiones, las voy a restar. Voy a restar esas expresiones, entonces me quedaría r a la 0. R a la 0 claramente es 1 y me vamos a dar cuenta de algo curioso. Este con este aquí se van a cancelar, este con este se va a cancelar, así se van a cancelar, r a la n se van a cancelar y solo sobrevive el último, pero negativo. Entonces me queda 1 menos r a la n más 1. Y esto es s menos r por s, que no es otra cosa que s por 1 menos r. En consecuencia, lo que hemos demostrado es que si yo despejo esta expresión que tenemos aquí, despejo el 1 menos r, lo paso dividiendo, entonces tengo que s no es otra cosa que tener 1 menos rn más 1 sobre 1 menos r. Y listo. Eso quiere decir que entonces lo que hemos calculado es que este valor no es otra cosa que la sumatoria desde k igual con 0 hasta n de r a la k. Y por eso es muy importante que este elemento R no puede ser 1, porque esto sería 0 y esto no existiría. Y es la condición que me están dando aquí. R no puede ser 1. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado. Entonces esta sumatoria, toda esta sumatoria ya vimos que vale esta expresión. Y ahora sí, regreso a calcular lo que vale la serie. Entonces esto sería igual al límite, cuando n va a tender a infinito. Y toda esa sumatoria ya vimos que es 1 menos R a la n más 1 sobre 1 menos R.
Entonces, por propiedades de límites, esto no es otra cosa que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 menos r a la n más 1 sobre el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 menos r. Y aquí hay que aclarar un detalle curioso. Este límite que tenemos aquí, este es el único que tiene que ver con n. Esto depende del valor de r. Si r es más grande que 1, este límite no va a existir, porque tendría, por ejemplo, si r fuese 2, por ejemplo, para que entiendan, tuvieran 2 a la n. Cuando n tiene infinito, eso se escapa a infinito. En cambio, si por ejemplo este r de aquí, fuese, ¿qué será? Un medio. Entonces, un medio a la n, cuando n tiende a infinito, ahora a diferencia, eso se va a 0. Entonces, este límite toma dos valores, o infinito o 0. Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente, que esto nos va a dar dos valores. Si r es más grande que 1 o si r es más pequeño que 1. Entonces, si r es más grande que 1, el límite se nos va a dar a infinito. Mientras que si r es más pequeño que 1, me va a quedar 1 sobre 1 menos r. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, eso quiere decir que si r es más grande que 1, la serie es divergente. Mientras que si el radio es más pequeño que 1, la serie es convergente. Es decir, en pocas palabras, esta serie que tenemos aquí, con r distinto de 1, si yo considero r's positivas, que es el caso que hice ahorita aquí, entonces con r's positivas, con n igual con 0 hasta infinito, r a la n tiene dos posibles valores. O la serie diverge, y eso va a depender si r es más grande que 1, o la serie va a ser convergente si el r es más pequeño que 1. Entonces tenemos un ejemplo de una serie que puede ser divergente o convergente dependiendo del valor de r que yo tenga. Ahora, este es un ejemplo, no todos son así de sencillos. En general las series pueden ser complicadas y no siempre es tan sencillo estar calculando esta suma que tenemos aquí. En este caso se pudo hacer, incluso manualmente muy sencillo, pero no siempre vamos a poder calcular esta serie. Para eso vamos a ver criterios, o mejor dicho, nos puede calcular esta suma y luego el límite. Para eso vamos a ver un criterio que nos dice cuándo la serie va a ser convergente o divergente. Y solamente nos va a decir si converge o no. Este ejemplo en particular, además de decirnos que converge, nos dice a qué valor va a converger. En general también no es tan sencillo calcular eso. Entonces lo que vamos a ver en un siguiente video solamente son un método de los muchos que existen para ver cuándo una serie es convergente y cuándo es divergente. ¿Sale? Solo vamos a ver un método. Con eso es suficiente para esa clase. Así que esto sería como que la introducción a series. Y suerte, muchachos.